Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos. Bienvenidos. Pongámonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia. Venimos con todo lo que somos ante ti, para que nos regales una palabra llena de esperanza, de alegría, de promesa. Concédenos, Señor, tu salvación, y eso nos bastará. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a adentrarnos en el Salmo 6. Dejemos que su palabra llegue hasta nosotros. Señor, no me reprendas airado, no me castigues encolerizado. Piedad de mí, Señor, que estoy acabado. Sana, Señor, mis huesos dislocados. Estoy profundamente abatido. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, salva mi vida, ayúdame por tu misericordia. En la muerte nadie te recuerda, en el abismo, ¿quién te dará gracias? Estoy agotado de gemir, cada noche anego mi lecho y empapo la cama con mi llanto. Mis ojos se nublan de pesar, envejecen con tantas angustias. Apártense de mí, malhechores, que el Señor ha escuchado mis sollozos. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor ha acogido mi oración. Que se avergüencen y enloquezcan mis enemigos, retrocedan súbitamente abochornados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como cada encuentro, yo les propongo que primero lo leamos, lo meditemos, intentemos tomar una palabra para nosotros. Hagamos una introducción. Es el primer salmo de tipo penitencial. El Salmo 6 pertenece al género de súplica individual y más específicamente a la categoría de oración de un enfermo gravemente afectado. Pero tiene un lugar singular en la historia espiritual cristiana. Es el primero de los 7 salmos penitenciales, que la tradición de la Iglesia ha distinguido como textos especiales para la oración de conversión y de penitencia. Esta categoría de los 7 salmos penitenciales no procede de la Biblia misma, sino de la tradición cristiana antigua, sistematizada especialmente por Casiodoro en el siglo VI. Durante siglos, estos 7 salmos estructuraron la espiritualidad penitencial de la Iglesia. Se rezaban en los funerales, en la liturgia cuaresmal
como preparación a la confesión y como acompañamiento a los moribundos. Conocerlos es entrar en una de las corrientes espirituales más profundas del cristianismo. ¿Cuáles son esos 7 salmos penitenciales? El Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 102, el 130 y el 143. Lo llamativo del Salmo 6 como salmo penitencial es que el orante nunca confiesa explícitamente un pecado, ni pide directamente perdón. No encontramos una declaración como si lo encontraremos en otros de los salmos penitenciales. Por ejemplo, yo he pecado. En este salmo no dicen en ninguna parte esa expresión. Sin embargo, el tema de la culpa permanece implícito. El salmista percibe su enfermedad como posible corrección divina y siente el peso de una posible ira de Dios. La penitencia aquí no es declaración de culpa, sino clamor desde el fondo del dolor. El encabezado, como ya se los he dicho, yo acá no les propongo el encabezado porque la versión del Padre Shekel no propone encabezado, pero en otras traducciones sí encontrarán el versículo 1. ¿Y qué dice el versículo 1? Para el director del coro, con instrumentos de cuerda sobre la octava. La expresión sobre la octava probablemente indica una modalidad musical de registro grave o bajo, coherente con el tono de lamentación propia del poema. Como en los salmos anteriores, la atribución es a David, que aparece como figura del justo que sufre y clama perdón o clama misericordia. Es un salmo que continúa el camino ya propuesto. ¿Cómo así? El Salmo 6 continúa y profundiza el movimiento de los salmos anteriores. El Salmo 3 oraba desde el cerco del enemigo. El Salmo 4 desde la noche confiada. Y el Salmo 5 desde la mañana perseguida. Y el Salmo 6 desciende a un nivel más hondo todavía. Un hombre enfermo, agotado, llorando en la noche, que siente que Dios mismo no podría estar en su contra. Es un salmo que de alguna manera nos propone un hombre que está en el fondo del pozo. Es un hombre sumergido en una profunda oscuridad. Un hombre sumergido en que le duele su propia carne. Es un hombre que está adolorido. Les propongo una estructura. El movimiento completo del salmo puede resumirse en 4 contrastes. Primero, ira, misericordia. Enfermedad, curación. Lágrimas, confianza y muerte, vida. Pero para ello podríamos dividir el salmo estructuralmente en 3 grandes partes. La primera, hay una invocación y una petición inicial, versículos 2 al 3. ¿Qué hace el salmista? El salmista pide que Dios no lo corrija con ira, sino que antes bien implora misericordia y suplica la curación de su cuerpo quebrantado. Leamos esos 2 versos. Señor, no me reprendas airado, no me castigues encolerizado. Piedad de mí, Señor, que estoy acabado. Sana, Señor, mis huesos dislocados. Y ahí tenemos la primera parte, versos 2 y 3. Pasemos a la segunda parte del Salmo. Hay una exposición de la angustia, versos del 4 al 8. Leámoslos.
Estoy profundamente abatido. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, salva mi vida, ayúdame por tu misericordia. En la muerte nadie te recuerda, en el abismo, ¿quién te dará gracias? Estoy agotado de gemir, cada noche anego mi lecho y empapo la cama con mi llanto. Mis ojos se nublan de pesar, envejecen con tantas angustias. Yo no sé, hay un verbo difícil, pero ¿alguien sabe qué significa el verbo anego? Anego. Mojar, muy bien. Pero en el contexto, ¿qué significa anego? Que está llorando, pero llora tanto que es como si hiciese mojado, o sea, como si generase una piscina a su alrededor. O sea, es una imagen muy potente ese verbo. El verbo anego está diciendo que el hombre está sufriendo tanto que casi que lo único que lo rodea es un mar de lágrimas. Entonces, de pronto esa palabra no es muy común. Empapar, sí, pero anego no solo es empapar, o sea, no es que esta camisa queda con agua, sino que queda destilando agua. No sé si me hago entender en el contraste. Entonces, ¿qué describe esta segunda parte del Salmo 6? Describe el abatimiento del alma, la espera angustiosa, el miedo a la muerte, el cansancio total y el llanto continuo nocturno. Es el centro más oscuro de este poema. Tercera parte, intervención salvadora y victoria, versos del 9 al 11. Proclamémoslos. Apártense de mí, malhechores, que el Señor ha escuchado mis sollozos. El Señor ha escuchado mi súplica, el Señor ha acogido mi oración. Que se avergüencen y enloquezcan mis enemigos, retrocedan súbitamente abochornados. ¿Qué está diciendo esta sección? Sin narración de milagro ni explicación alguna, aparece un giro radical en el poema. Dios ha escuchado, los enemigos retroceden y la angustia deja paso a la confianza. Entonces el poema hace un tránsito de una invocación inicial a una oscuridad, a una confianza. Es como el giro que hace el poema. El poema de alguna manera nos está haciendo un círculo de confianza, ¿cierto? Que en medio de una invocación de un hombre que se siente angustiado, que siente que Dios lo está mirando con ira, que implora misericordia, después está sumergido en el llanto porque su cuerpo le duele, porque espera en la angustia y de un momento a otro, sin milagro, simplemente con que Dios lo escuche, la confianza le es recuperada. Ven el círculo tan bello que nos propone el Salmo. Hagamos un comentario al Salmo. Comencemos. Verso 2 y 3. No me reprendas, airado. El Salmo comienza con una petición que revela la teología implícita del orante. Percibe su sufrimiento como posible consecuencia de la ira de Dios. Esta es una convicción profundamente arraigada en el antiguo Israel. La enfermedad como castigo divino. El salmista no la niega, pero tampoco la acepta pasivamente. La convierte en un argumento para pedir misericordia. La lógica es, si estoy sufriendo tu corrección, apela a tu misericordia y no a tu justicia. Es una de las formas más audaces y más humanas de la oración. Y después utiliza otra expresión, usa una petición, sana mis huesos.
O en otras traducciones propone, mis huesos se estremecen. Utiliza la imagen, una imagen que va más allá del dolor físico. ¿Por qué? Porque ¿qué significan los huesos? Significan la fuerza vital, la estabilidad y la consistencia interior y exterior de una persona. Cuando tiembla o cuando parece dislocarse un hueso, el ser humano experimenta una profunda sensación de fragilidad. No solo sufre el cuerpo, sino que todo su mundo interior parece desmoronarse. Además, en la mentalidad bíblica, la enfermedad no era vista como un problema meramente biológico. Afectaba también la vida social, familiar y religiosa. El enfermo podía quedarse apartado del culto o de la comunidad por estar enfermo. Por eso pide curación. Por eso pedir curación significa mucho más que recuperar la salud. Es pedir ser restaurado integralmente y volver a ocupar un lugar pleno en Dios y en los hermanos. Y acá necesito hacer una acotación de la interpretación bíblica. Eso lo dije hoy en la mañana en el curso del catecismo, pero viene también a nuestro cometido. ¿Cuál es el prisma que ilumina el Antiguo Testamento? A ver, Maritza. Cristo. Muy bien. Jesús es el prisma que alumbra el Antiguo Testamento. Uno, el Antiguo Testamento no lo puede interpretar sin el acontecimiento Jesucristo. Jesús es el hecho fundante. Jesús es el hecho fundante que nos permite ver el conglomerado de los textos bíblicos. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa una cosa muy importante. Y es que la Sagrada Escritura tiene una cosa que se llama progresión. Es decir, uno, el Antiguo Testamento, para entender el progreso del Dios que se revela, como es una revelación histórica, necesita del Nuevo Testamento para verse el Antiguo Testamento. Porque si uno no hace la progresión en la interpretación de la Sagrada Escritura a partir del Nuevo Testamento, dice cosas que no son justas. Por ejemplo, si usted solo me lee estos dos versículos, el 2 y el 3, usted me dice, la enfermedad es un castigo de Dios. Y yo le digo, si usted lee solo esos dos versículos, usted puede hacer esa afirmación. Pero ¿qué le queda faltando? Le queda faltando Jesucristo, que Jesucristo entiende de una manera diferente la enfermedad. ¿Qué dice Jesucristo? Jesucristo nos muestra que la enfermedad no es un castigo divino, sino que es una condición humana, que eso hace parte de lo que nosotros vivimos y que no es Dios desquitándose con nosotros, vengándose por nuestros pecados, sino que la enfermedad es una parte de nuestra condición humana, de nuestra fragilidad, pero que Dios sabe acompañar. Les propongo un ejemplo, podríamos traer mucho, pero les propongo uno. Maestro, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? ¿Y qué dice Jesús? Ni uno ni el otro. Ven, queridos hermanos, que Jesús hace una transfiguración o una resignificación de la enfermedad. La enfermedad en Israel, y por ejemplo eso es un texto bíblico que nos dice eso, se ve como un castigo de Dios. Pero recuerden que hay que iluminar ese texto bíblico con Jesucristo. ¿Y qué nos dice Jesucristo? Que la enfermedad no es una cuestión de pecado, que la enfermedad es una cuestión de nuestra humanidad, pero que Dios es capaz de hacerse cercano a nuestro dolor, que Dios es capaz de mostrarse para con nosotros curativo.
Y si no, piensen qué es la labor de Dios. La labor de Jesucristo cuando se hace hombre por medio de los milagros es curar. Curar. Jesús cura todo el tiempo. Pero uno tampoco puede olvidar una cosa, y es que nosotros somos integrales. Nosotros no estamos fraccionados, nosotros somos una integralidad. Es posible que nuestras afectaciones espirituales se pueden manifestar en nuestro cuerpo. Eso es posible, eso es posible. Por ejemplo, lo que dice Silvia, uno puede incluso hacer una somatización de sus pensamientos. Nosotros somos toda una integralidad, pero eso no quiere decir que sea un castigo de Dios. Claro este punto, porque me parece necesario hacer esta claridad, porque si no ustedes se van de acá pensando que de Dios vienen las enfermedades. Pero recuerden que todo texto bíblico del Antiguo Testamento debe ser interpretado e iluminado desde Jesús. Listo, esa es una regla básica para la interpretación de la Sagrada Escritura. Yo pregunto, hay muchas personas que dicen que esto fue, ¿cómo es que le dicen? Un castigo de Dios, o lo tengo que superar porque esto es una prueba, es la palabra, la prueba. A ver, yo creo que la enfermedad, vuelvo y digo, hace parte de una condición humana, pero no es lo mismo vivir la enfermedad desde la óptica de la fe que sin la óptica de la fe. Cuando yo veo la enfermedad desde la óptica de la fe, yo encuentro que puedo hacer algo enfermo, ofrecerlo. Yo puedo encontrar algo, ofrecimiento. Yo puedo ofrecer mi dolor, mi fatiga, mis malestares, mis cansancios, mis dolencias para otro, para la salvación de otro. Entonces ahí se da un carácter oblativo. Yo puedo participar de lo que yo estoy viviendo como una ofrenda por otro. Pero otra cosa es vivir el dolor y la enfermedad sin la óptica de la fe. Uno ve un castigo, uno ve una suma de sus culpas en la enfermedad. Uno ve ahí que la vida le está cobrando lo que uno ha hecho, pero no es lo mismo ver la enfermedad desde la óptica de la fe a no verla desde la óptica de la fe. Yo no sé si alguien trabaja acá en el sector de la salud. Yo estuve un año en el Hospital Pablo Tobón Uribe y ese año estuve como seminarista en el hospital, y entonces los fines de semana, los sábados y los domingos estábamos en el hospital acompañando a los enfermos. Y uno nota tranquilidad y serenidad en una persona, por ejemplo en el lecho de la enfermedad o de la muerte, cuando cree. Y uno nota también perturbación en una persona cuando no cree. ¿Por qué? Les propongo una de las razones, pero podríamos sacar más. No es lo mismo creer que todo se terminó acá a creer que hay una posibilidad de una vida después de que esto se termina. No da lo mismo. Una da una angustia profunda, una da un desazón, una genera de algún modo culpa dentro de uno, porque dice, yo no lo he hecho todo. Sí, puede ser. Entonces, no es lo mismo asumir ciertos momentos desde la óptica de Dios que sin la óptica de Dios. O sea, Jesús pasó toda su vida curando enfermos, sanándolos. Dios no quiere la enfermedad, pero la enfermedad hace parte de nuestras condiciones humanas. Y en ocasiones nosotros le echamos culpas a Dios que no son de Dios. Y este ejemplo ya lo he puesto, pero lo vuelvo a poner porque me parece muy clarividente.
Uno le dice, Señor, ¿y yo por qué tengo cáncer de pulmón? Y toda la vida fumó. ¿Cierto? O sea, no necesariamente todas las cosas que a nosotros nos pasan tienen que ver con Dios. Vos cuando te cuidaste, vos no te cuidaste. Y entonces, ¿cómo estás ahora echándole la culpa a mi Dios cuando vos no hiciste ni siquiera el mínimo? Padre, ¿cómo es la mejor manera de acompañar a una persona que está falleciendo y que está, por ejemplo, desesperada? ¿Cómo es la mejor manera de ayudarlo? Yo creo que hay que mostrarle el Dios bondadoso y misericordioso, el Dios que es capaz de ser lento a la cólera. El libro del Éxodo y el libro del Deuteronomio proponen una expresión: yo soy el Señor lento a la cólera y rico en clemencia. Hay un salmo que también utiliza esa misma expresión. Yo creo que no hay que ver la vida con desespero, sino con gratitud. De pronto ayudarle a ser consciente a la persona de que hay por agradecer. Porque en ocasiones en ese momento cumbre uno solo mira para atrás y ve cosas malas, pero no ve cosas buenas. En ocasiones uno solo se queda pensando en lo que le quedó faltando y no en lo que sí hizo. Quizá una buena óptica para acompañar a una persona en el lecho de su muerte es ofrecerle paz, ayudarle en el camino de la confianza y también que tenga gratitud por lo vivido y por lo realizado. Yo hace 30 años me dio una aneurisma pulmonar, supuestamente fumadora, y yo nunca he fumado. Entonces me decían fumadora pasiva porque mi esposo ha fumado toda la vida. Pero fue tan horrible pues, y en manos de Dios, y aquí estoy dando lidia, y hace 30 años, y me fue muy mal. Entonces yo después tuve principios de tuberculosis. Ya tenía todos los hijos prácticamente. Yo decía, ay Señor bendito, ayúdame con estos muchachitos, por Dios, no me vas a dejar que yo me muera y deje todos estos hijos solos. Y vea, el niño ya tiene... Imagino. Que lo que dice doña Lucía es muy importante y lo que dice usted, padre, también, que hay unas cosas desde la salud que se tienen que diferenciar. Por ejemplo, no todas las enfermedades son psicológicas. Entonces, muchas veces las personas empiezan, la familia o el mundo que tiene alrededor, empieza a hacer creer a las personas que están sufriendo por esto, porque es que fue muy psicorrígido, porque usted fue muy maldadoso, porque usted fue tal cosa, ¿cierto? Y eso es algo muy importante porque eso mella la vida del ser humano. Y no necesariamente. Nosotros como seres humanos, como usted lo dijo, padre, tenemos unos factores hereditarios que nos llevan a sufrir enfermedades. Hay algunos que sufren de diabetes porque en la familia hay diabetes, hay cáncer. Usted no fumaba, no necesariamente es porque usted pues tiene alguna cosa, como dice el Salmo, ¿quién tiene la culpa? ¿Mi familia o quién? ¿Cierto? Entonces es muy importante que no nos dejemos como psicosear como de ese tipo de cosas, porque no es así, ¿cierto? Debemos de entender que como somos humanos tenemos esos factores y también hay unos psicológicos que también provienen de la parte biológica, ¿cierto? Una depresión no da porque entonces solamente a mí me traumatizaron en la infancia. No solamente da por eso, sino también porque hay unos factores en el cerebro que llevan a esa situación. Entonces, no es Dios, es nuestra humanidad, ¿cierto? Pero tampoco hay que pensar que porque sentirme culpable porque estoy enfermo, ¿cierto? Bueno. Listo. Continuemos. Versículos. Uno puede mirar que en un salmo algunos versículos le llegan a uno, ¿no es cierto? No tiene que ser el contexto completo. Sí, hay una palabra que le puede a uno mover la vida, sin duda. Una palabra puede bastar. Versículos 4 y 5. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Esta es una de las preguntas más desgarradoras de todo el Salterio.
No es una reflexión teórica sobre el problema del sufrimiento, sino el grito de quien se siente al límite de sus fuerzas. El dolor humano puede soportar muchas cosas, pero lo que es más difícil de soportar es la sensación de que Dios guarda silencio. Es un reclamo. La expresión queda deliberadamente incompleta. ¿Hasta cuándo? No tiene ni objeto ni predicado. El orante ni siquiera logra terminar la frase. El sufrimiento lo ha dejado sin palabras. Y sin embargo, esa misma completud se convierte en oración. El salmista entrega a Dios no solo lo que puede expresar, sino también aquello que no alcanza a decir. A continuación se confiesa que su alma está perturbada. No se trata simplemente de una tristeza o abatimiento. La palabra utilizada describe una conmoción profunda, un estado de desorientación y de espanto. El salmista siente que ha perdido el suelo bajo sus pies y que toda su existencia se encuentra sacudida. Por eso su pregunta no busca una explicación del sufrimiento, sino una presencia. No pregunta por qué ocurre lo que ocurre, pregunta cuándo volverá a experimentar la cercanía salvadora de Dios. En esa súplica entrecortada resuena la experiencia universal de quienes en medio de la prueba siguen clamando aun cuando ya no encuentran palabras para hacerlo. Versículo 6. En la muerte nadie te recuerda. El argumento del Seol o el Sheol. El Sheol era en la cosmología hebrea antigua el lugar de los muertos. ¿Qué es el Sheol? Es una región subterránea de sombras, de silencio y de separación, donde los muertos existían en una forma disminuida y sin contacto con Dios. Israel tardó siglos en desarrollar plenamente la esperanza en la resurrección. Por eso para el salmista la muerte amenaza algo más que la existencia biológica. Amenaza la relación con Dios y la posibilidad de alabarlo. De ahí nace uno de los argumentos más audaces del Salterio. En la muerte nadie te recuerda. En el abismo, ¿quién te dará gracias? El orante casi que negocia con Dios. Si muero, perderás a uno de tus cantores, perderás a uno que te alabará. No pide vivir simplemente para seguir existiendo, pide vivir para seguir alabando. Ese mismo recurso retórico apela a Dios recordando que los muertos no pueden alabarlo. Esto aparece en otros salmos como en el Salmo 39 o en el Salmo 88 versos 11 y 12 o en el canto de Ezequías en Isaías 38, 18. Es una de las formas más creativas y atrevidas de la oración bíblica. El Sheol es el lugar donde nosotros decimos que Jesús desciende. Los infiernos del credo es el Sheol. Pero bueno, eso es tema de escatología, no de este salmo. Cada noche anego mi lecho. Versos 7 y 8. La descripción del sufrimiento alcanza aquí su momento más conmovedor. La noche es el tiempo donde el hombre queda solo consigo mismo. Durante el día existen ocupaciones y personas que distraen el dolor. Pero en la noche desaparecen los ruidos externos y permanecen solo las preguntas interiores. El salmista no esconde sus lágrimas, las convierte en oración. San Agustín comenta sobre este versículo: regar es más que lavar, el riego penetra hasta el fondo. Las lágrimas son aquí un signo no de debilidad espiritual, sino de una expresión de una verdad profunda.
Cuando las palabras se agotan, el dolor y las lágrimas siguen hablando y Dios las puede escuchar. La imagen de los ojos que envejecen de tanto llorar es una de las más humanas de todo el Salterio. El llanto prolongado gasta, consume y envejece los ojos. El cuerpo entero lleva la marca del sufrimiento interior. Versos 9 y 11. ¿Quiénes son los enemigos? Los enemigos aparecen al inicio apenas insinuados y solo adquieren importancia al final. ¿Quiénes son? Pueden ser adversarios reales que aprovechan la debilidad del enfermo, como era frecuente en el mundo antiguo, donde la enfermedad era causa de exclusión social. Pero también pueden representar el miedo, la angustia, la desesperación, la culpa, la enfermedad misma o incluso una imagen deformada de Dios. La teología antigua atendía a identificar automáticamente enfermedad y pecado. Si sufres, es porque has hecho algo. Jesús corrige claramente esta visión. Juan capítulo 9, verso 3. Ni pecó él, ni pecó sus padres. El verdadero enemigo más profundo del Salmo no es la enfermedad física, sino la convicción de que Dios abandona al hombre cuando éste sufre. Eso es lo más doloroso, no que el cuerpo le duela, sino que siente que Dios lo dejó solo, no lo escucha, no lo mira, no lo cuida. Hasta el versículo 8 todo parece descender hacia la oscuridad. El enfermo llora, se consume, se siente rodeado por enemigos y repite una y otra vez, ¿hasta cuándo? Pero de repente, sin que el Salmo describa ningún milagro, ni explique lo que ha sucedido, aparece una certeza inesperada. El Señor ha escuchado mis sollozos. No se menciona una curación, no desaparecen los enemigos, ni se resuelven los problemas. Sin embargo, todo ha cambiado. El orante ha descubierto que su sufrimiento no cae en el vacío. Dios ha escuchado su clamor. Por eso quien antes gemía, ahora habla con autoridad. Apártense de mí, malhechores. La pregunta angustiada del comienzo se transforma en una proclamación de confianza. El miedo ya no tiene la última palabra. Una de las características más llamativas del Salmo es que este cambio no está preparado narrativamente. No hay visión, no hay mensajero, no hay explicación. El tono cambia de forma repentina. Ese recurso frecuente en los salmos de lamentación expresa una verdad profunda. La confianza no siempre nace de haber recibido ya la respuesta, sino del acto mismo de orar. Cuando se ora, la situación interior cambia. El Salmo termina antes de que conozcamos el desenlace exterior de la historia. Nosotros ignoramos si la enfermedad desapareció o si las circunstancias mejoraron. Lo único que sabemos es lo verdaderamente decisivo. El orante ha recuperado la certeza de que Dios lo escucha. En este sentido, el gran milagro del Salmo 6 no es necesariamente la curación del cuerpo, sino la restauración de la confianza. La realidad exterior puede seguir siendo la misma, pero cambia la posición desde la que el creyente lo enfrenta. Ya no habla desde el abandono, sino desde la esperanza. Antes de cambiar la situación, Dios ha cambiado el corazón del hombre. Quizá nosotros oramos no para que Dios cambie la situación, sino para que Dios cambie nuestro corazón. Y a veces esa es la primera y la más profunda de todas las sanaciones. Les propongo algunas imágenes poéticas. La primera,
las imágenes corporales de arriba a abajo. El cuerpo del salmista aparece retratado en su totalidad. Huesos dislocados, alma en delirio, ojos nublados y envejecidos, lecho empapado de lágrimas. La poesía hebrea no conoce una división entre alma y cuerpo. El ser humano es una unidad y el sufrimiento lo afecta todo, tanto su cuerpo como su alma. Esta acumulación de imágenes corporales tiene el efecto de mostrar que el dolor es total. No hay rincón de la persona donde no esté tocado por el sufrimiento. Hay un recurso de repetición del nombre divino. En apenas unos versículos, el nombre del Señor aparece repetidamente. Señor, Señor, Señor. El sufrimiento concentra toda la atención del orante en una sola realidad, Dios. Cuando todo se derrumba, desaparecen los discursos largos y queda solamente el nombre divino para ser invocado una y otra vez. También hay un cambio de interlocutor. El salmo comienza dirigido enteramente a Dios y termina dirigido a los enemigos. Al inicio el orante solo puede suplicar y al final puede volver a enfrentarse con aquello que lo amenaza. La oración ha cambiado su posición interior. Y hay una estructura de contrastes. En el inicio del Salmo hay ira de Dios temida y al final del Salmo, misericordia de Dios acogida. Al inicio, huesos dislocados. Al final, vida salvada. Al inicio, una pregunta, ¿hasta cuándo? Al final, has acogido mi oración. Al inicio, llanto nocturno. Al final, confianza proclamada. Al inicio, enemigos amenazantes. Al final, enemigos que retroceden. Algunas relaciones bíblicas que nos pueden ayudar a entender este salmo. Primero, hay salmos paralelos. El argumento del Sheol, en la muerte nadie te recuerda o en la muerte nadie te alaba, aparecen varios salmos con fuerzas similares. Salmo 88:11. ¿Acaso entre los muertos realizas maravillas? ¿Se levantan los muertos para darte gracias? O el Salmo 39. ¿Qué provecho hay en mi muerte, en que yo baje a la fosa? Te alabará el polvo, anunciará tu fidelidad. O en Isaías 38:18. El que baja al abismo no espera tu fidelidad. En todos estos textos el orante usa el mismo recurso, recordar a Dios que los muertos no pueden alabarlo. Es una teología de la oración que confía en que la alabanza importa a Dios, que la relación entre el hombre y Dios tiene valor también para Dios. El Getsemaní y el grito de la cruz. Jesús experimenta en su pasión exactamente lo que describe el Salmo 6. En Getsemaní Jesús dice, Marcos 14:34, mi alma está triste hasta el punto de morir. En ese hasta cuándo del Salmo 6 hay un hecho carne, un alma agitada, un cuerpo sudando sangre, la petición de que pase el cáliz. En la cruz, el grito del Salmo 22, ¿por qué me has abandonado?, es la forma más extrema de la misma pregunta propuesta por nuestro Salmo, sin una respuesta aparente. Jesús no fue liberado antes de la cruz, sino a través de la cruz. No escapó del Sheol, sino que descendió a él, como lo proclama el credo, y lo venció desde dentro. La resurrección es la respuesta definitiva de Dios al argumento del Salmo. Sí, en el abismo
también hay alabanza, porque Dios mismo ha estado allí y los ha liberado de la muerte. ¿Ven por qué los salmos también hay que leerlos desde la óptica de Jesús? Porque las respuestas se encuentran en Jesús. Job y la honestidad del dolor. El Salmo 6 dialoga con el libro de Job. Ambos textos comparten la convicción de que el dolor no debe ser callado ni disfrazado ante Dios. Job grita, protesta y exige respuestas. El salmista llora y pregunta ¿hasta cuándo? En ambos casos la fe bíblica no es una resignación pasiva, sino diálogo apasionado con Dios al que se le puede decir todo. Intentemos hacer una lectura espiritual del Salmo. Lo primero que les propongo, el llanto como forma de fe. El Salmo 6 rehabilita el llanto como una forma legítima y profunda de oración. En ocasiones se piensa que llorar ante Dios es señal de debilidad o de poca fe. El Salmo enseña exactamente lo contrario. El creyente no es quien oculta su dolor para parecer fuerte, sino quien se atreve a presentarlo delante de Dios tal como es. El salmista no disimula sus lágrimas, habla de noches enteras de llanto, de un lecho empapado y de unos ojos consumidos por el sufrimiento. Su oración no es una demostración de fortaleza, sino una confesión de vulnerabilidad. Las lágrimas no revelan una fe rota, revelan una relación auténtica con Dios. Solo si se llora así delante de alguien es porque se confía verdadera y plenamente en Él. Por eso en la Biblia el llanto no aparece como un obstáculo para la fe, sino como uno de los lenguajes más sinceros. Cada noche anego mi lecho. No es simplemente una queja, es la ofrenda de su oración, sus lágrimas. Cuando las palabras ya no alcanzan, las lágrimas se convierten en su súplica. El Nuevo Testamento conserva esta misma enseñanza. Después de negar a Jesús, Pedro salió afuera y lloró amargamente. Lucas 22:62. Aquellas lágrimas no fueron el final de la historia, sino el comienzo de la restauración de la vida de Pedro. El llanto no destruyó su relación con Cristo, la purificó y la preparó para un encuentro más profundo. Jesús mismo lloró también ante la tumba de su amigo Lázaro, Juan 11:35, mostrando que las lágrimas no son incompatibles con la confianza en Dios. Las mujeres de Jerusalén también ahí están. No lloren por mí, mujeres de Jerusalén, lloren antes por usted. También es cierto. Y al ver las ruinas de Jerusalén también es cierto. La tradición cristiana reconoció en este salmo una escuela de oración. Los padres del desierto hablan del pentos o del penzos, la compunción o del llanto espiritual, como uno de los dones más preciosos de la vida interior. San Juan Clímaco lo llamó el llanto que alegra. No es una tristeza sin esperanza, sino el dolor que nace de la verdad y conduce a la misericordia. El Salmo 6 nos recuerda así que las lágrimas también pueden ser oración. Hay momentos en que la fe no canta himnos de victoria, ni formula grandes certezas, sino que simplemente llora en presencia de Dios. Y sin embargo, esto también es fe. Quizá una fe más desnuda, más pobre y más verdadera, porque confía en que Dios no solo escucha nuestras palabras, sino también nuestras lágrimas. También hay una paradoja en un argumento. El recurso de recordar a Dios que los muertos no pueden alabarlo revela una teología de la oración muy madura.
El salmista no solo pide, sino que razona. Trata a Dios como un interlocutor con quien puede argumentar, negociar y debatir. Esta confianza en la interlocución que aparece también en Abraham, Génesis 18, 23 al 32, o en Moisés, Éxodo 32, 11 al 13, o en Job, es una de las formas más altas de la fe bíblica. No es irreverencia, es intimidad. ¿Qué salmo nos presenta? Este salmo nos presenta un rostro de Dios. El rostro de Dios es aquel que escucha el llanto nocturno, el que no destruye al que sufre, sino que lo sostiene, el que recibe incluso el reproche y las preguntas incompletas de nuestra humanidad. No es un Dios que exige fortaleza antes de acercarse, es un Dios que se deja encontrar precisamente en el fondo de la existencia. La misericordia es el nombre que el salmista le da a Dios en el versículo 5. Ayúdame por tu misericordia. No apela a sus méritos ni a su virtud, apela al amor de Dios. Y ese amor fiel responde acogiendo su oración, como lo dice la conclusión del Salmo. ¿Qué les propongo para la vida de este Salmo? El Salmo 6 sigue siendo uno de los más actuales del Salterio porque habla de la experiencia que ninguna época ha logrado eliminar ni superar. La enfermedad, el llanto nocturno, la sensación de que Dios calla, el miedo a la muerte y la presencia de fuerzas hostiles. Vivimos en una cultura que tiende a esconder el sufrimiento, a disimular el llanto, a exigir fortaleza permanente. El Salmo propone lo contrario, traer el dolor tal cual es a la presencia de Dios, sin disfrazarlo ni minimizarlo. También habla a quienes atraviesan las noches de la enfermedad propia o ajena, las noches del duelo, de la depresión o de la crisis espiritual. El Salmo no ofrece respuestas fáciles, ofrece algo grande, que Dios es compañía. Y muestra que incluso en el fondo del pozo la oración es posible, no a pesar del dolor, sino a través del dolor. Finalmente, el giro inesperado del versículo 9 es una promesa. No sabemos cuándo llegará, no sabemos cómo llegará, pero hay un momento en que el corazón que ha llorado y ha clamado descubre que ha sido escuchado. Y ese descubrimiento lo cambia todo. Algunas preguntas que nos ayudan en nuestra reflexión. ¿He experimentado alguna vez el silencio de Dios en medio del sufrimiento? ¿Cómo lo viví? ¿Soy capaz de llevar mis lágrimas a la oración o las escondo ante Dios? ¿Qué significa para mí la pregunta ¿hasta cuándo en este momento de mi vida? ¿Relaciono el sufrimiento con el castigo de Dios? ¿Cómo afecta eso a mi imagen de Dios? ¿He experimentado alguna vez un giro inesperado en la oración sin que cambiara la situación exterior? ¿Qué enemigos, miedos, angustias, culpas me acosan en mis noches? ¿Puedo argumentar con Dios como hace el salmista o siento que eso no me es permitido? ¿Qué me dice la imagen de anego mi lecho con mi llanto? ¿Me identifico con ella?
¿Cuándo rezar este salmo? ¿En noches de enfermedad propia o de alguien querido? Cuando sentimos que Dios calla o se ha alejado. En momentos de depresión espiritual o crisis de fe. Cuando el llanto es más fuerte que las palabras. En tiempos de duelo o pérdida. Como oración penitencial en Cuaresma o antes de la confesión. Cuando necesitamos permiso para ser honestos con Dios. Cuando acompañamos a alguien que sufre y no sabemos qué decirle. En la última, cuando acompañamos a alguien que sufre y no sabemos qué decirle, es hacerle oración con ese salmo y explicarle algo o simplemente hacer oración con él. Pues yo creo que ya cada persona pues nos va mostrando. Hay personas que simplemente con escuchar el salmo logran captar el mensaje. Otras personas les podremos ayudar a hacer el camino de que sus lágrimas se pueden convertir en una confianza, de que Dios los escucha, que sus huesos dislocados se pueden convertir al final en una confianza en Dios. Sí, aparte de decir cuándo rezar este salmo, ahí como que aclara cómo es la verdadera forma de orar. Sí, porque él llora y suplica, pero él también reclama y suplica, pero también tiene la confianza y suplica igual. ¿Cuál será la mejor forma? Todas. Jesús también nos invita a esta confianza de orar creyendo que que sucederá lo que hemos pedido. Sí y no. Yo creo que nosotros tenemos un problema con una palabra, y es la palabra esperanza. Uno no puede confundir esperanza con positivismo. No son sinónimos. ¿Qué es positivismo? Las cosas cambiarán a mi favor. ¿Qué es esperanza? Las cosas van a cambiar. Punto final. ¿Por qué digo punto final? Porque no necesariamente las cosas tienen que cambiar a mi favor o como yo crea que es a mi favor. La esperanza bíblica está más en esa tónica, en la tónica de que incluso lo que a mí no me conviene o lo que yo creo que a mí no me conviene se me puede convertir en la salvación. Por ejemplo, la enfermedad. Te propongo un caso de un santo. Hay muchos santos que pueden hablar de ello, pero se me viene a la mente un caso. Ignacio de Loyola. Sintetizo la vida así en 2 palabras. Ignacio es un gran militar. Y en una de las batallas le hieren una pierna. Ignacio, ¿qué dijo? El fin de mi carrera. Y en efecto fue el fin de su carrera. Pero en esa enfermedad se convierte. Entonces, por eso digo que las cosas no necesariamente tienen que cambiar a nuestro favor. Tienen que cambiar. Incluso, nosotros lo hemos traducido con un adagio popular. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Es una manera de decir justamente eso. Las cosas pueden ser diferentes. Diferentes, pero no conformes necesariamente a lo que yo creo. No sé si fui claro. Me parece que hay una cita bíblica que sí Jesús nos enseña como a orar creyendo que ya hemos sido escuchados, pero lo que tú dices es pues totalmente también lo que hemos visto, no es lo que yo quiero, sino que es lo que más me conviene para la santidad. Exactamente. La oración es invocar a Dios y entregarle a Dios. Y tener la certeza de que Él nos ha escuchado, eso es cierto. Pero mira, por ejemplo, la condición que pone Jesús de la oración, que la oración se hace en lo oculto de la habitación.
de que la oración no se hace en lo público, sino en lo secreto, y que el Padre que ve en lo secreto la escuchará. Entonces es como esa transformación. Dios escucha, pero el hombre escucha la respuesta de Dios. Yo creo que en ocasiones nuestro problema no es creer que Dios nos escucha. Yo creo que eso uno dice, sí, Dios me escuchó. Lo que a uno le atormenta es, ¿y vos por qué no haces nada si ya me escuchás? Pues no sé, es mi visión. Yo creo que nosotros no tenemos problema en decir que Dios nos escuchó. Nuestro problema y nuestra crítica es, si tú me escuchaste, ¿por qué no has hecho nada? Yo creo que de pronto nuestro problema es más en la segunda parte. Sí, pero también, exacto, como que ya me escuchó y ya tener la certeza de que ya actuó. Porque como lo que tú dices, no es que se desaparecen los males externos, pero sí cambia totalmente la condición interior de cómo asumo la realidad. Es la invitación del Salmo al fin y al cabo. Nosotros llegamos a la conclusión del Salmo y no sabemos si la enfermedad se terminó. Pero el salmista en su oración o en su interior sí tiene una certeza. Dios me escuchó, ya. Y eso le basta a él para que su vida sea diferente. Espera. Que yo creo que todo el Salmo lo que trata de describir es lo que a todo ser humano puede llegar a experimentar en la vida, que es que se siente en una habitación oscura, en el sufrimiento y en el dolor, adquiera la forma que sea. Y el Salmo refleja un hecho de conexión con el Señor a través de la oración, y ese paso a orar es un acto de fe, y esa fe lleva a la confianza, que no se puede sentir quizás en el momento, pero el mero hecho de hacerlo ya lleva a un creer, y ese creer en la oración en el fondo lleva a un esperar, aunque uno no lo sienta de manera plena. Y ahí está como el misterio realmente de cuando se están en esos momentos de tanta angustia, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, que así uno esté en una habitación oscura o sienta dolor, tenga esa luz de la esperanza de la oración desde la fe. Dios puede aparecer en los momentos menos inesperados y en los lugares menos inesperados y de las formas menos inesperadas para aquel que habita la confianza. Santa Teresa de Ávila lo dice: Dios no se muda. El problema es que nosotros creemos que Él cambia de lugar o que cambia de parecer. Yo veo, ahí habla de enfermedad, pero la enfermedad puede ser cualquier situación, como dice ahí, la depresión, bueno, no tanto la enfermedad como depresión, sino la enfermedad como situación, sea familiar, económica. Entonces, en ese sentido, siento que el Salmo aplica para muchas cosas. Sí, o sea, la situación del orante es la enfermedad corporal, pero sin duda nosotros lo podemos llevar a otra situación de dolor, sin duda. Y no es por qué, sino para qué. ¿Para qué? Hacer una transformación de la pregunta, sin duda puede ser muy provechoso, transformar las preguntas que nos visitan y que nos acontecen. Concluyamos con la oración. Pongámonos en pie y digámosla todos. Señor, esta noche no tengo palabras bonitas, solo tengo cansancio, lágrimas y esa pregunta que no puedo terminar. ¿Hasta cuándo? Tú que escuchas hasta el susurro, escucha ahora mi silencio. Tú que recibes hasta el llanto,
recibe el mío esta noche. No te pido que expliques el dolor, te pido que te quedes. Sana lo que está dislocado en mí, levanta lo que se ha hundido, y cuando llegue la mañana, hazme saber que has acogido mi oración. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos.